Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Algunos días atrás, alguien me contó el caso de un joven de 18 años que había creído a lo largo de algunos años acerca del dinero, que era todo lo que le podía dar felicidad. Esto lo hizo caer en algunos pecados como es el robo. Esto lo llevó también a la estafa y a otra clase de maldades. Y también lo llevó al homicidio. Y fue condenado a 80 años de cárcel. Qué triste el haber creído la mentira que lo llevó a la derrota más cruel. Ahora, hay cosas peores también que 80 años de cárcel. Es la condenación eterna. El creer en el pecado, que es lo que nos hace feliz, realmente es una falacia. Es algo que realmente no existe. Por eso la Biblia, en el libro de Eclesiastés, le llama vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Ahora, las personas también hoy en día que han creído en la mentira y no han creído en el evangelio, que es la verdad, prácticamente les está sucediendo lo mismo, solo que con peores consecuencias, porque al creer la mentira te va a llevar a la condenación eterna. Quiero decirte que lo único genuino es Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 44, la Biblia nos dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Jesús es la única revelación total de Dios mismo. Eso es lo que nos dice el Señor. La fe en Jesús nos conecta con Dios el Padre. Por eso Él dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si tú no puedes llegar a creer que Jesús es Dios hecho carne y que Cristo murió en la cruz del Calvario, tú no puedes decir que crees en Dios el Padre. De ahí que entonces el desconectarte de Cristo te desconecta prácticamente de Dios, al cual tú profesas. La naturaleza de Jesús es la naturaleza de Dios el Padre. Por eso dice, el que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, si yo no puedo creer que Dios tomó forma humana en Cristo Jesús y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él nos ha otorgado la oportunidad de poder ser salvo, entonces yo me estoy desconectando de aquel Dios que yo creo que un día tendrá misericordia de mí. La misericordia, la amnistía de Dios se encuentra única y exclusivamente en la persona de Jesús. Jesús no es un profeta, Jesús no es un iluminado, Jesús es Dios hecho carne. Ahora, si tú no puedes llegar a creer esto, te estás autocondenando. De ahí que Jesús es el único que marca la diferencia entre el error y la verdad. Cuando Jesús dice acá, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Si Jesús es la luz, entonces lo demás es tinieblas. Es el error, es la imitación. Y Jesús es lo único que puede marcar la diferencia entre el error y la verdad. Por eso, cuando Jesús dice, yo soy la luz, he venido al mundo, lo que Él está diciendo que Jesús es la revelación exclusiva de la verdad de Dios. Algunos han pretendido a lo largo de la historia que ellos son los iluminados, que ellos son los que han traído el último mensaje de Dios para que la gente crea la mentira. Jesús es la luz, Él es el único mensaje. Por eso Dios, para comunicarse con nosotros, tomó forma humana y muere en la cruz y resucitó para que nosotros tengamos la luz de la vida. Jesús marca la diferencia entre el error y la verdad, así como la luz marca la diferencia entre la oscuridad y la luz. Así también el poder creer en la naturaleza y la obra de Cristo produce el rescate por excelencia. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. Jesús no quiere que tú permanezcas en tinieblas. Ahora, esas tinieblas son las que te están trayendo tristeza, amargura y falta de propósito en tu vida. Dios te quiere rescatar de la mentira
para que tú puedas llegar a creer la verdad. Él quiere rescatarte de la esclavitud del pecado y de Satanás y de un estado de condenación y cambie a un estado de salvación y vida eterna. Todo esto se logra a través de poder llegar a entender que Jesús es el único que tiene el mensaje de Dios. Por eso en el versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. El que rechaza el mensaje del evangelio de salvación se autocondena. Dios no ha venido a condenarte. Eres tú quien te condenas al no creer y rechazar el evangelio. Dios te está hablando a través de su palabra. Es la palabra la que te va a juzgar. No es Dios, es tu actitud hacia la palabra. Por eso el Señor nos habla hoy en día, nos dice que es la oportunidad. Jesús, al ser la luz, me está diciendo: yo te voy a conducir por esta vida, y sobre todo para llevarte hacia la vida eterna tienes que creer que yo soy el único verdadero, el único medio de salvación. El rechazar el evangelio de Jesús es rechazar prácticamente a Dios. Si tú has sustituido el evangelio por una religión, por una filosofía, por tus buenas obras, quiero decirte, te estás autocondenando. El rechazar el evangelio de Cristo es despreciar la vida eterna por la condenación eterna. Por eso que la frustración de haber probado todo lo que parecía completo en tu vida resultó ser un árbol hueco. Cámbiate de la imitación a lo genuino, de la mentira a la verdad. Quita tu fe en aquello que te ha llevado al mayor nivel de vacío profundo y pon tu fe en Jesús y en su herencia para ti, que es lo único que puede llenar tu corazón. Reflexiona, reflexiona. Clama a Dios y Él te responderá. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.